Señor les bendiga, mis hermanas. Vamos a continuar con la lección, ¿cierto? En el libro de Gálatas 4. Es un nuevo capítulo que vamos a ver. ¿Y alguien que recuerde la lección de la semana pasada? ¿De qué nos habló el Señor el martes pasado? ¿Alguien se acuerda? Para todos, muy bien. Para Dios somos todos iguales, ¿cierto? Y también el Señor nos enseñaba de que Abraham, Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿cierto? Dios hizo un pacto con Abraham, no Abraham con Dios, sino que Dios buscó a Abraham para hacer el pacto, que es muy diferente a cuando uno pacta entre humanos. Entonces, como su pacto es por la eternidad, no se puede añadir ni quitar, es irrefutable, ¿cierto? Y a través de ese pacto el Señor le dijo a Abraham que de la simiente, no de las simiente, de la simiente que es Cristo, nosotros somos bendecidos a través, ¿cierto?, del sacrificio y la remisión de nuestros pecados. Y Él somos también herederos juntamente con Él de todas las promesas que hay en la palabra del Señor, ¿cierto? Y por lo tanto, como somos herederos, ahora vamos a leer el capítulo 4 y después vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe en su palabra. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? ¿Por qué os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos? Me he hecho pues vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy
presente entre vosotros. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, delante de su presencia, solo un instrumento en sus manos soy. Le pido en esta hora, Padre, que usted nos hable a través de su palabra, que podamos entenderla, que podamos atesorarla. Y lo más importante, practicarla, porque para eso es su palabra, para practicarla, Señor. Le pido que usted ponga serenidad en mí, aunque no es de nervio, sino es una emoción espiritual, Señor, que siento al leer su palabra. Pero en esta hora le ruego que usted ponga dominio propio en mí y me serene, Señor, para poder hacer este trabajo. Le pido que también abra el entendimiento de mis hermanas, la memoria espiritual y sobre todo su corazón para recibir su palabra y que la puedan poner por obra y podamos crecer, porque ese es el fin del maestro, es que sus alumnos crezcan y hagan la palabra del Señor y sean mejores cada día. Le damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Disculpen, que yo soy llorona, ¿ya? ¿Cierto? Habíamos dicho que éramos en Cristo, gracias, éramos herederos, ¿cierto? Según la fe de Abraham, porque a Abraham se le fue contada su fe por justicia, ¿cierto? Porque él no tenía la Biblia, él no sabía todavía de Cristo, pero él le creyó a Dios y por esa fe nosotros también fuimos alcanzados y gloria a Dios al Señor por eso. Dice, el título es a lo mejor un poco fuerte, dice, ya es tiempo que maduremos, ¿cierto? Dice, una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual cuando en realidad hace retroceder al creyente a una segunda infancia en su vida cristiana. Pablo usa 3 métodos para convencer a los gálatas de que no necesitan el legalismo para vivir la vida cristiana, porque ya tienen en Cristo todo lo que necesitan. Y así como los gálatas, nosotros también, ¿cierto? Dice, vamos a, si quieren apuntar, el primero dice, explica su adopción, que abarca Gálatas 4 del 1 al 7. Del 1 al 7. Adopción de un creyente, ¿ya? Una de las bendiciones de la vida en Cristo es la adopción. Ahí pueden apuntar Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, eso dice Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como la semana pasada, ¿cierto? El Señor nos explicaba que la ley, y las otras anteriores también, la ley para los judíos, ¿cierto? Era un ayo. ¿Y un ayo qué es? Es un acompañante, un tutor, alguien que instruye, que ayuda. Y en ese tiempo, en la sociedad romana, ¿cierto? Y se usaba los esclavos, como explicó la hermana, que eran sirvientes, eran esclavos, pero que tenían como la categoría de acompañantes de los niños. Y los romanos y griegos, ellos tenían la mayoría de edad a los 21 o 25 años. No es lo mismo que el Matzvah, algo así que hacen los judíos, Matzvah, que es como a los 12, que es como que pasan de ser niños a jóvenes, o ellos le dicen hombres, pero son jóvenes, ¿cierto? Y nosotros, ¿cierto? No tenemos ninguna de esas ceremonias, pero el Señor desde que nos dio su vida en la cruz y nosotros creímos en Él, pasamos, ¿cierto?, a otra condición de vida. Éramos muertos y pasamos a vida. Y esa es nuestra celebración particular, ¿cierto? Dice en el amor, dice en Efesios 1:5 dice que el Señor, ¿cierto?, nos adoptó
en amor, habiéndonos predestinado, estamos hablando de la predestinación y la adopción, y que nos escogió. En amor, habiéndonos predestinada para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No entramos en la familia de Dios, ¿cierto? Como entran los pequeños en la sociedad cuando van a adoptar una pareja, se pone de acuerdo, ¿cierto? Porque no pueden tener hijos y van a adoptar un niño. Y ellos no entramos así a la familia del Señor. Nosotros entramos con muchos privilegios, ¿cierto? Dice que entramos por medio de la regeneración. Como decía, hemos nacido de nuevo. Entramos a la familia del Señor o de Dios por medio de la regeneración, ¿cierto? En Juan 3:3, si quieren anotar, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿cierto? Esto se lo dijo a Nicodemo. La base de la adopción es la muerte de Cristo, como la redención que nos libera de la esclavitud del pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cierto? El Señor se hizo maldición por nosotros. Nosotros no, sin haber tenido nada bueno, nada, ni ahora ni nunca. Pero Él se hizo, ¿cierto?, maldito por nosotros y llevó en su carne, ¿cierto?, porque su naturaleza era 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, Él sufrió dolores, sufrió cuando era incomprendido también, seguramente sufrió tristeza por su pueblo, ¿cierto? Porque Él lloró por Jerusalén, ¿cierto? Pues decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te envío los apedreas. Y cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a sus polluelos, ¿cierto? Y no lo entendiste. Y a nosotros igual a veces nos pasa. A veces el Señor nos dice: ven, métete aquí debajo de mi alero. Y nosotros buscamos cómo escapar y buscamos la solución acá y la solución allá, cuando la tenemos tan cerca como orar, tan cerca como orar. Antes de cualquier cosa, orar y hablar con nuestro Padre, porque Él es amplio en amor, ¿cierto? Que el Señor nos ayude para poder entender su palabra. Vamos a entender ¿qué éramos? Anoten ahí, ¿qué éramos? Éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Éramos niños en esclavitud. Los Gálatas 4, del 1 al 3 dice: los Gálatas estaban como niños esclavizados y sujetos a los rudimentos del mundo. La palabra rudimento significa los principios básicos, ¿cierto? En Israel, ¿cierto?, había muchos esclavos, como 6 millones. Eran comprados, vendidos, liberados y hechos para esclavitud, ¿cierto? Pero la preparación dice que la ley, que en ese momento era válida, como decía nuestra hermana, el propósito de la ley era para preparar las cosas, el camino, el corazón de los hombres para recibir a Cristo, ¿cierto? No lo entendieron así. Ellos, como habíamos aprendido en los capítulos anteriores, los judaizantes querían mezclar las cosas, ¿cierto? Querían hacer que los cristianos que eran gentiles, no eran judíos, por lo tanto no eran circuncidados, ellos querían que volviese a los viejos rudimentos, a tomar de nuevo el yugo de la esclavitud. Cuando Cristo, y a través de Pablo, ¿cierto?, hablando a Gálatas, les había enseñado cuál era la salvación verdadera, que era por gracia y por creer en Jesucristo, ¿cierto? Entonces, dice, porque
la preparación en espera de la venida de Cristo, entonces se recibiría la revelación completa, ¿cierto? Ya que Cristo es el alfa y el omega. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, Apocalipsis 22:13, ¿cierto? Lo que hizo Dios, nosotros ya sabemos lo que éramos y lo que eran los Gálatas. Ahora, lo que hizo Dios, nos redimió. Gálatas 4:5 dice, la expresión, el cumplimiento del tiempo, se refiere a aquel tiempo en el cual el mundo providencialmente estaba listo para el nacimiento del Salvador, ¿cierto? El Señor, nuestro Padre Dios, Él dijo, en tal fecha va a venir mi Hijo, y en tal pueblo, y fue allanando el camino. Incluso el Imperio Romano fue propicio porque ellos tenían calles, construyeron calles, los soldados resguardaban la seguridad y la paz, digamos, dentro del reino, y el Señor dijo, ya, van a ser en tal fecha, eligió a la mujer, ¿cierto?, la familia, y el Señor vino a este mundo. Por eso se dice, se refiere a aquel tiempo en el cual el mundo providencialmente estaba listo para el nacimiento del Salvador. Dice, desde el punto de vista histórico, el Imperio Romano mismo ayudó a preparar al mundo para el nacimiento del Salvador. Asimismo, el nacimiento de Jesús en Belén no fue un accidente, sino que fue una cita planeada por Dios. Y también fue en el tiempo propicio que Dios eligió ese día, ¿cierto? Sabemos que a lo mejor no fue el 25 ni el 24, pero la verdad es que a mí no me importa cuándo fue. Lo importante es que vino, nació, ¿cierto? Dicen que fue en invierno, pues, que el clima de Israel al de nosotros es diferente, pero a mí no me importa que haya sido en verano o en invierno, lo importante es que Él vino, y vino a salvar al mundo, ¿cierto? Nació y vivió y cumplió la ley. Dice que la ley, Él no la vino a abrogar, Él dice que cumplió la ley porque Él vino de Dios y nació de mujer. Por lo tanto, Él cumplió la voluntad de su Padre y también cumplió la ley, para que nadie le dijera, no, pero tú no cumpliste esto. Entonces no eres hijo de Abraham, porque ellos siempre se jactaban que eran hijos de Abraham. Y el Señor, ¿qué les dice? Les dice, si fuese hijo de Abraham, haríais las cosas que yo digo, ¿cierto? Y soy hijos de Satanás, le dijo, porque de él hace la voluntad, ¿cierto? Y no la de mi Padre, así le dijo el Señor. Dice, Cristo, ¿cierto? La naturaleza de él era humana y divina. Cristo, ¿cierto? Dice, Dios, Gálatas 4:4 dice, es decir, tanto es como Dios como hombre. En Juan 16:28 dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Para que pueda leer, ponga en Hebreos 4:15 para la lectura en su casa. Cristo nos redimió, ¿cierto? Él es lo que hizo Dios. Cristo nos redimió. La libertad por medio del pago de un precio. Eso quiere, redención es la libertad por el pago de un precio. Porque uno escuchaba que la salvación era gratis. O sea, la salvación nosotros no podemos pagarla, pero no fue gratis, porque tuvo un alto precio, hasta la última gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso costó la salvación, y no la mía, de todo el mundo, ¿cierto? De todos los que creen en Él. Entonces, no podemos decir que la salvación fue gratis, no, que yo no la pude pagar, no tengo cómo, ni nunca, eso es otra cosa, ¿cierto? Dice, el Señor no nos compró para hacernos esclavos, como en aquellos tiempos, ¿cierto? En el Imperio Romano, ¿cierto? Sino que para hacernos libres. Bajo la ley los judíos eran nuevamente niños, pero bajo la gracia el creyente es hijo de Dios con una posición de adulto en la familia, ¿cierto?
Ahora, lo que somos, ese un ABC, lo que somos. Ahora somos hijos de Dios, herederos. Gálatas 4, 6, 7. Dice, y por cuánto sois hijos de Dios, por cuánto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba quiere decir papá o papito, ¿cierto? Dice papito, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Al tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros, somos participantes de la naturaleza divina, ¿cierto? Segunda de Pedro 1:4, si quieren anotar. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El Espíritu de Dios cuando entra en nuestro corazón, ¿cierto? Dice, Abba Padre. En arameo equivale a decir papá. El Espíritu obra en el corazón del creyente para avivar y aumentar su amor hacia Dios. En Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, y añade muchas otras virtudes, ¿cierto? Muchas otras. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Romanos 5:5. Dice, el Hijo es rico, mientras que el esclavo es pobre, ¿cierto? El Hijo tiene derecho a la herencia del Padre. En cambio, el esclavo no tiene ese derecho. A lo mejor cuando son en la sociedad de ellos, cuando eran pequeños, no había diferencia entre el hijo del esclavo y el hijo del amo. Se criaban a veces juntos, muchas veces se criaban juntos, pero al tiempo de la herencia, de recibir la herencia, nada que ver, ¿cierto? El hijo del esclavo seguía siendo esclavo, ¿cierto? Y el hijo del amo, que antes era hijo, ahora es el amo, ¿cierto? Y vuelve a repetirse la historia de los amos y de los esclavos, ¿cierto? Más nosotros, Cristo nos sacó de la esclavitud, ¿cierto? Y ahora ciertamente no somos amos, pero somos herederos, ¿cierto? Que yo encuentro más bonito ser heredero del Señor que tener pertenencia en este mundo. ¿Ser amo de qué? ¿De qué puedo ser amo yo si en este mundo no hay nada que me pertenezca? Ni a usted tampoco. Por eso el Señor nos enseña, no pongáis nuestra confianza en las cosas que se ven, no, ni en la plata, ni en el oro, ni en el trabajo, ni en el amigo, ni siquiera a veces en la familia, porque a veces la familia también nos defrauda, a veces también sufrimos por eso, pero el Señor está ahí, siempre. Él es nuestro pronto auxilio en nuestra tribulación, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a cambiar nuestras prioridades. Yo las tenía diferentes antes, cuando era joven, pero después el Señor me las ordenó. Y de ahí soy feliz con el Señor. Dice, nosotros como herederos ahora, ¿cierto? Porque somos herederos, somos hijos del Señor, porque dice que desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Él nos dio un nuevo título, ¿cierto? Dice que somos llamados hijos de Dios. Entonces podemos disfrutar de las herencias desde ahora mismo. Y dice que podemos disfrutar para anotar y leer en casa. Anoten. Podemos disfrutar la riqueza de su gracia. Efesios 1, 7. 2, 7. Las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Capítulo 2, verso 7. Las riquezas de su gloria. Filipenses 4, verso 19. Las riquezas de su benignidad. Romanos 2, 4. Y las riquezas de su sabiduría.
Romanos 11, 33, 36. Entonces, desde ya nosotros disfrutamos de la herencia, ¿ya? Dice, el hijo tiene un futuro brillante, mientras que el esclavo no lo tiene. En cierto sentido, dice la palabra del Señor, que nuestra adopción todavía no está completa, porque como en la usanza de los romanos y de los griegos, ellos hacían una ceremonia con los hijos en privado, ¿ya? Por ejemplo, convidaban a su gente más cercana y hacían una celebración de madurez, no es adopción, sino que es un sentido de que ya el niño está crecido, ¿cierto? Que ya no es niño y que va a ser heredero de los bienes. El papá lo hace en forma privada. Y después de un tiempo, él lo publica, lo pone, a lo mejor van a una plaza o en una sinagoga o en un oratorio, qué sé yo, y él lo hace público. Y nosotros tenemos la parte de la adopción en privado, ¿cierto? Aunque nosotros lo anunciamos a todo el mundo, porque yo me acuerdo cuando el Señor vino a mi vida, yo quería, hasta en la micro me daban ganas de pararme, y eso era, que era requete tímida. No lo hice nunca, pero mi espíritu quería hacerlo, pero mi carne no me dejaba, porque también era chica y era inmadura, pero queríamos decirlo a todo el mundo. Pero cuando venga el Señor, ahí vamos a hacer público. Ahí el Señor va a publicar y va a decir, vengan todos. Y ahí van a todo el mundo que creyó, que no creyó, los ángeles, las estrellas, las lumbreras, y los arcángeles y los querubines van a saber el nombre suyo y el mío. El Señor nos va a dar un nuevo nombre, una nueva condición, una condición que hasta los ángeles dice que van a querer tener, porque somos parte de un pueblo que vivió en la tierra, sufrió en la tierra, amó en la tierra, y Él, como su naturaleza era hombre y Dios, Él sabe nuestras lágrimas, sabe por qué hemos pasado, sabe de nuestros dolores, sabe la sed, el hambre, el calor, como todo lo que le dije antes, ¿cierto? Que cuando Él venga por nosotros, vamos a ser un cuerpo renovado. Si hoy en día estamos regenerados en el Espíritu, ese día vamos a tener un cuerpo glorificado, porque Él, para eso Él vino a morir, y en nosotros morimos con Él en la cruz, y en el bautismo, ¿cierto? Dejamos atrás nuestra vida pasada, nuestro pecado, y hacemos un nuevo pacto con Él. Él hace un nuevo pacto con nosotros. Y dice la palabra del Señor que ahí a los Gálatas les decía, ¿cómo si el Señor, ustedes conocieron a Dios? Más bien, Él los conoce a ustedes y Él nos conoce a nosotros. No crea que el Señor no le conoce. Usted le conoce, pero Él le conoce más. Y como Él nos conoce, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, en el libro en que nadie, cuando Él lo puso, nadie lo puede borrar, nadie. Que el Señor nos bendiga. Dice, cuando Él le reclama, ¿cierto? En Gálatas del 8 al 11, le dice, ¿por qué volviste de nuevo a los viejos rudimentos, a la vieja usanza, a las cosas que no sirven? Dice, la expresión débil y pobre rudimiento es similar a cosas inútiles y elementales. Se refiere a las prácticas religiosas o culturales que son consideradas insignificantes, que no tienen valor espiritual a los ojos de Dios, comparadas con la verdad y la fuerza espiritual que se encuentra en Cristo y que un cristiano debe superar para alcanzar la madurez, ¿cierto? Porque hoy día tenemos que ser cristianos maduros, no fluctuantes, no llevados de como la hoja
¿cierto?, del otoño que va para allá y que va para acá con el viento, sino que tenemos que ser maduros en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de expresarnos, ¿cierto?, en nuestra forma de tomar lo que nos llega a nuestra vida. Como decía Olguita, ¿cierto?, le ha tocado. No le había tocado mucho tiempo a lo mejor, pero le tocó. Pero ella ha sabido llevarlo y con la ayuda del Señor va a superarlo. Como yo también. Mi hija me decía el domingo, ¿por qué tienes ese zapato tan grande? ¿Por qué no haces otra cosa? ¿Por qué no hay algún remedio? Yo me reía, yo le decía, ¿tú crees que a mí me da vergüenza? A mí no me da vergüenza. Al contrario, si alguien no se fija, le digo, mire mi zapato. Porque la carne es vergonzosa. La carne se avergüenza de cosas tontas y de las cosas que realmente tienen que avergonzarse, no se avergüenza, ¿cierto? Y él me decía, ¿y qué puedes hacer? Y yo le digo, ¿y qué quieres que haga? La única alternativa sería operarme, ponerme unos fierros y que me rompieran el fémur y que me creciera hueso. Y yo le dije, ¿tú crees que yo voy a hacer eso? No, pues hija, le digo yo, si la vanidad es la vanidad. Y yo me dice, pero tú andas bien. Me dijo, a lo mejor vas a terminar en silla de ruedas. No lo digas, le dije yo, no digas eso. Yo soy hija de Dios, jamás voy a andar en una silla de ruedas. Jamás voy a andar en una silla de ruedas. Menos por este pedacito que me falta. Así que cualquier pedazo que nos falte, del alma, del espíritu, cualquier pedazo que nos falte, el Señor lo cubre. El Señor cubre todos nuestros pedazos que nos faltan, ¿ya? El pedazo estatura no sé, pero pedazo de amor, a veces no somos comprendidos, a veces somos, como queremos que nos traten, no nos tratan. Y hay muchas cosas que nos hacen falta, que queremos tenerlas. Pero voy a concluir, ¿cierto? Dice el Señor, en Cristo tenemos todas las cosas, estamos llenos con Él, estamos completos con Él, no necesitamos nada más. Tenemos que seguir viviendo, comiendo, durmiendo, trabajando, pero que nuestra mente siempre esté pensando en que con Él tenemos todas las cosas, que Él es suficiente para nosotros. En el tiempo de los Gálatas, ellos no estaban maduros, por eso el Señor le dijo, insensato, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vais a, ¿cierto?, a estar pensando y vacilando y cambiando de idea, ¿cierto? Y a nosotros, bueno, no nos tira tan las orejas tanto, pero sí que pongamos nuestra mirada en el Señor. A ver, que Él es todo para nosotros, al menos para mí, Él es todo. Y eso, voy a dejarles al final no al final, sino que del 11 al 18, Pablo hace una defensa, ¿cierto?, por lo que él ha sido para ellos, que ha sido un padre amoroso, ¿cierto?, un padre que lo entiende porque dice que se hizo a ellos, se mezcló con ellos, estuvo con ellos, vivió con ellos. Y agradece también que le recibieron, ¿cierto? Cuando él fue en ese viaje a Galacia, él a lo mejor no tenía pensado ir a toda esa iglesia, porque él fundó la iglesia de Galacia. A lo mejor él no tenía pensado en su viaje hacerlo, pero sufrió una enfermedad que, ¿para qué vamos a especular? El Señor sabe, y por ellos lo recibieron. Entonces él dijo, ¿por qué? Cuando yo les prediqué el Evangelio, cuando vine, ustedes estaban contentos, gozosos, así gritaban y yo creo que saltaban, igual como me pasó a mí que no lo hice, por haber recibido al Señor, y ahora queréis volver a lo mismo, ¿cierto? Y ese era su reclamo, y yo creo que tenía justa razón de volver a la esclavitud de la ley y de los rudimentos y de las costumbres, del día, de los años y de los meses. Y que todas esas cosas que usted sabe y que hemos aprendido, ¿cierto? Entonces después dice,
y también lo habíamos expuesto la primera vez, que él no buscaba predicar el evangelio por conveniencia propia, ¿cierto? Sino que lo hacía con amor. Y es el amor que yo también he puesto en esta lección, porque perdónenme si lloro, perdónenme, pero es muy bonita la palabra del Señor, es muy bonita. Entonces, yo las insto a que lean nuevamente Gálatas, porque este libro, Gálatas, Lutero fue el que lo puso en la puerta de donde él, de la abadía, del convento, de no sé, él lo puso ahí, lo escribió y lo puso, lo clavó. Y de ahí después Wesley, que también fue uno de los predicadores del protestantismo, también lo usó como base, ¿cierto?, para la conversión de muchos europeos, y después todo eso vino a América. Y gracias al Señor, también nosotros hoy día lo podemos estudiar. Gracias, Señor, porque podemos estudiar Gálatas y toda la Biblia, ¿cierto? Dar gracias al Señor que tenemos la oportunidad de hacerlo con libertad y con amor. Y ahí está la lección. Le voy a, que si quieren poner en sus libretas, anotar, Proverbios 27, 6. Proverbios 27, 6. Que es relativo al último versículo, al número 18, que es que las lágrimas, a ver, lo voy a leer, Proverbios 27, 6 dice, fieles son las heridas del que ama, ¿cierto? Pero importunos los besos del que aborrece. Y eso era porque los gálatas habían mirado en menos su amor, su predicación y la salvación. Así que nosotros tenemos que ser contrarios a los... ¿Oremos? Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, porque hemos podido estudiar su palabra. Le pedimos, Señor, que usted la selle en nuestras vidas y que ahora, Señor, nos pueda conducir a nuestros hogares con bien y que podamos recordarla y ponerla por práctica. Gracias, Señor. Todo se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.